Siempre a nuestro amado Salvador. Sean bienvenidos, querido hermano, al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos alabar al gran Rey, himno número 8. Salvador, divino.
con otras alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria nos ha de llevar. Alabar, alabar, alabar al gran Rey, adorar, adorar, adorarle a su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8, y vamos a leer juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Listos, hermanos? Romanos 8 del 1 al 9. Juntos leamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos, tu iglesia, que ha sido salvada, redimida por la sangre de Cristo derramada y sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias por este sacrificio de tu Hijo en la cruz, porque hizo factible que podamos ser salvos de la condenación eterna y recibir la vida eterna. Señor y Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos por tu Hijo Jesús, que por amor al mundo lo enviaste a salvar al mundo perdido en delitos y pecados, y que está bajo la ira de Dios, Señor. Gracias, porque por ese sacrificio, su resurrección victoriosa de entre los muertos al tercer día, podemos ser salvos cuando nos arrepentimos
y creemos con todo el corazón en Cristo y seguimos fielmente a Cristo todos los días de nuestra vida en esta tierra. Señor y Padre Celestial, yo te ruego que tengas a bien ungirnos a todos nosotros, los que participamos de este culto, Señor, con el Espíritu Santo que tú has dado a la iglesia y a cada uno de los miembros de la iglesia. Necesitamos la unción de tu Espíritu Santo para que este culto, Señor, lo realicemos con la unción de tu Espíritu Santo. Y por esto este culto sea una ofrenda de olor grato que tú aceptes y que tú te alegres acompañarnos en el mismo por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre que nos ama con amor eterno y nos guía por medio del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo Jesucristo que mora en nosotros. Señor y Padre Celestial, te rogamos por nuestros hermanos enfermos, los que aun cuando están enfermos, la enfermedad no les ha impedido estar aquí en la casa del Señor. Pero también oramos por los enfermos que por razón, Señor, de su enfermedad no pueden estar con nosotros en este culto. Te rogamos que con tu poder que puedes sanar toda enfermedad y sanar bien como lo hizo Cristo en la tierra, Señor, obre sanidad en tus hijos. Toques los cuerpos enfermos de tus hijos y sánalos para la gloria tuya, la gloria de Cristo y la gloria del Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, oramos por nuestras autoridades civiles. Señor, la Biblia dice que tú gobiernas las naciones y que tú pones los gobernantes en las respectivas naciones con el propósito de que ellas gobiernen las naciones bien y para bien de sus habitantes. Te rogamos por nuestro país, oramos por el señor presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores. Oh Señor, que tú los influyas por medio de tu Espíritu Santo para que ellos piensen y tomen decisiones que son la voluntad tuya para el Ecuador, donde tú tienes una iglesia, un pueblo que amas, y por amor a ese pueblo, tú haces que los gobernantes gobiernen bien nuestro país, Señor. Y Padre Celestial, oramos por la salvación de ellos. La Biblia dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para que creyendo en Cristo sean perdonadas las personas, sus pecados sean lavados y también declarados inocentes de culpa, y sean aceptados o adoptados como hijos tuyos. Y eso es lo que pedimos para nuestras autoridades a todos los niveles, que de alguna manera, por algún medio, puedan escuchar el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo que salva a todo el que cree en este Evangelio, que es creer en el mismo Cristo con todo su corazón, Señor. Gracias, Padre, por acompañarnos. Gracias por el Espíritu Santo que está en este culto. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, tus hijos, los miembros de la iglesia local del Dios viviente.
En el nombre de Jesús oramos y para la honra y gloria tuya, Padre. Amén. 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 Seguimos en esa misma posición y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a cantar el coro: bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Y es sombrero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Y es donde veo y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán. Cuánta verdad, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él es el que nos da las fuerzas. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz. Ellos brindan su rostro y paz en el sitio de soledad. Por las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar. Los que esperan en Jehová. Gloria a Dios. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Prosigo ese camino angosto, pero con Cristo, hermano, lo podemos. Vamos a cantar con gozo. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto, con Cristo escucho de Dios. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto.
Vamos a escuchar el mensaje con el tema Después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué sigue? Con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. Abran sus Biblias, hermanos, para leer en Romanos 8, el versículo 34. Por favor, abran sus Biblias para leer en Romanos 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tal como leemos en Romanos 8:34, hermanos, miren, el apóstol Pablo hace 4 afirmaciones referente a la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las 4 afirmaciones? Primero, Cristo murió. En segundo lugar, Cristo resucitó. En tercer lugar, Cristo está a la diestra de Dios. Y en la cuarta afirmación, Cristo intercede por nosotros. Aquí está todo el Evangelio, hermanos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra de Dios en el cielo y Cristo intercede por nosotros. Bueno, hermanos, ¿y qué viene o qué sigue después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, después de la exaltación de Cristo a la diestra de Dios Padre en el cielo? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Precisamente, hermanos, este sermón va a dar apropiada respuesta a esta importante pregunta. Después de la muerte, resurrección y exaltación de Cristo en el cielo, aquí está la primera cosa que sigue o que viene. El creyente en este Cristo, que murió, resucitó, está exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo y que intercede por nosotros, aquí está lo primero que viene o sigue para el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo en esta tierra debe cargar su propia cruz. Abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 9 y el versículo 23. Leemos en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, el discípulo debe cargar su propia cruz cada día, según dice el Señor Jesús. Nos hacemos una pregunta: ¿y qué comprende? ¿Qué implica cargar la propia cruz cada día? Cuando el Señor nos dice a nosotros, sus discípulos, que debemos cargar nuestra propia cruz cada día, ¿qué es lo que nos está diciendo que debemos hacer? Hermanos, cargar la propia cruz cada día implica, en primer lugar, negarse a sí mismo. En otras palabras, negarse a vivir dirigido por el propio yo o por la propia voluntad. En esta relación leamos en el Evangelio
según Lucas. El Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio según Juan, el capítulo 5, y leamos el versículo 30. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Palabras del Maestro. Juan 5, 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, escuchen, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando el Señor vivió aquí en esta tierra, ¿vivió para qué? Para buscar la voluntad de su Padre y hacer exactamente la voluntad de su Padre aquí en esta tierra. Él no vino a esta tierra y no vivió en esta tierra buscando y haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre. En esta relación vamos al Antiguo Testamento y leamos en el libro de Proverbios, capítulo 3, los versículos 5 al 8. Proverbios, el capítulo 3, los versículos 5 al 8. Leemos: fíate o confía, ¿no? De todo, fíate de Jehová, noten, de todo tu corazón, y aquí está. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respeta a Dios, respeta al Señor y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mis queridos hermanos, negarnos a nosotros mismos, negarnos a hacer lo que nuestro yo pide o nos dicta, o hacer nuestra propia voluntad, está explicado acá con más amplitud en Proverbios 3, del 5 al 8. Esa persona confía de todo su corazón en Dios. Esa persona no se apoya en su propia prudencia, en su propia inteligencia. Esa persona reconoce a Dios en todas sus decisiones. Hay quienes traducen: consulta a Dios en todo lo que va a hacer. Y cuando hace esto, ¿qué va a pasar? Dios va a guiarlos por caminos rectos. Dios va a hacer y va a conducirlo para que haga siempre lo bueno, lo que es la voluntad de Dios, y lo que va a ser buena salud para su mente, emociones, voluntad y para también su cuerpo, hermanos, ¿no? La persona que se niega a sí mismo y ya no se guía por su propio yo, por su propia voluntad, no es sabio en su propia opinión, ¿no? No es su inteligencia la que determina cómo ha de vivir. Es una persona que teme a Dios, que respeta a Dios, y porque teme a Dios y respeta a Dios, se aparta del mal, o en otras palabras, se aparta de dejarse guiar por su propio yo, por su propia opinión, por su propia inteligencia. Y de esa manera logra buena salud para su cuerpo, refrigerio para su hueso, buena salud para su cuerpo y buena salud para su mente, para su espíritu, su alma. Buena salud para todos sus seres, hermanos. Negarse a sí mismo implica vivir crucificado con Cristo todos los días, hermanos. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2 y el versículo
20, Gálatas 2, 20. ¿Qué dice el apóstol a partir de su propia experiencia? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el argumento es, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, entonces viene esto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Aquel que carga su propia cruz cada día, vive crucificado cada día con Cristo. Y porque vive crucificado con Cristo, ya no vive él, ya no vive la persona. ¿Quién es el que vive en la persona? Cristo es el que vive en esa persona, que se niega a sí mismo porque carga su cruz cada día. Para el que carga su propia cruz, su diario vivir, escúchenme, es Cristo, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Sí, vamos a leer en Filipenses el capítulo 1 y leemos el versículo 21 con énfasis en la primera parte. Dice Pablo, porque para mí el vivir es ¿quién? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es, para el que carga su propia cruz, su diario vivir es Cristo. Ya no vive él en función de sus decisiones, en función de su voluntad, en función de lo que quiere él o ella. Su diario vivir es Cristo. Él vive la vida de Cristo. Cristo vive su vida santa en esa persona y a través de esa persona la manifiesta al mundo, hermanos. Interesante, ¿verdad? Cargar la propia cruz cada día implica sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Evangelio según Mateo. Sí, vamos a leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, los versículos 10 al 11. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 11. ¿Qué leemos en la palabra aquí, hermanos? Son palabras del Señor Jesús. Bienaventurados o muy dichosos o muy felices. Escuchen, ¿quiénes? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así que cargar la propia cruz cada día como discípulo de Cristo implica sufrir por causa del Señor, por seguir al Señor, por ser discípulos de Cristo, por creer en Cristo. Y así es, mis queridos hermanos, cargando su propia cruz, el discípulo debe seguir a Cristo. Volvamos a Lucas capítulo 9 y el versículo 23, porque aquí hay un detalle importante, hermanos. Lucas 9, 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea,
siga a Cristo. El que sigue a Cristo, hermanos, y aquí quiero que me presten atención, el que sigue a Cristo no sigue a su familia. ¿Cuántos hay que se llaman cristianos y están siguiendo a su familia? ¿Cuántos hoy día no están en sus respectivas iglesias porque la voluntad de su familia así lo ha determinado? Porque la voluntad de su familia ha sido: vámonos de paseo, vámonos al campo, vámonos allá. El que sigue a Cristo no sigue a su familia total ni a ninguno de los miembros de su familia. ¿Les agrada esto? No, eso no agrada. El que sigue a Cristo no sigue a sus amigos o amigas. ¿Estoy diciendo que no hay que tener amigos? No. Pero que no sean tus amigos o tus amigas las que determinan tu andar y cuyo ejemplo tú sigues y te dejas influir por el ejemplo y el vivir de tus amistades. El que sigue a Cristo no sigue a su cultura social. Cada sociedad tiene su propia cultura, en lo social, en lo económico, en lo artístico, en la educación, su propia cultura en cuanto a su ética o a su moral. Pero el que sigue a Cristo no sigue a la cultura de su sociedad. El que sigue a Cristo no sigue a los líderes políticos de su país. ¿Cuántos estamos siguiendo a nuestros líderes políticos? Pero el que sigue a Cristo no sigue a sus líderes políticos. El que sigue a Cristo no sigue al mundo y las cosas que hay en el mundo, hermanos. Porque sigue a Cristo, no ama al mundo y las cosas que hay en el mundo. Primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera carta de Juan 2:15. No améis al mundo, es decir, al mundo caído en pecado, se entiende, ¿no? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí el argumento: porque todo lo que hay en el mundo y que no debe amar el cristiano, ¿cuáles son? Los deseos de la carne, del mal, del pecado que mora en el creyente aún. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, con todos sus malos deseos, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, que es no amar al mundo, permanece, y yo diría, permanece eternamente, hermanos. Ah, pero ¿cuántos hay que por deleites y placeres que se terminan, que no son eternos, canjean, prefieren eso y aman al mundo y siguen al mundo? Se hacen mundanos y mundanas y se dice que son cristianos. Así que el que sigue a Cristo cargando su cruz no sigue al mundo y las cosas, no ama al mundo y sus cosas, mis queridos hermanos. Escuchen, el que sigue a Cristo busca las cosas de arriba, pone la mira en las cosas del cielo.
Colosenses, capítulo 3. Colosenses, y leemos en el capítulo 3. Que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 4, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste o venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y cuáles son los que, cuando venga Cristo, entrarán a participar de la gloria con la que viene Cristo? Los que buscan las cosas de arriba, los que no ponen la mira en las cosas de arriba, sino los que ponen la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El que sigue a Cristo busca y pone la mira, no busca y no pone la mira en las cosas terrenales. ¿Cuáles, por ejemplo? Colosenses 3, versículos del 5 al 11. Allí están las cosas terrenales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viviesen en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. El que sigue a Cristo no busca ni pone la mira en las cosas de la tierra. Busca y pone la mira en las cosas del cielo, donde está Cristo. ¿Y cuáles son esas cosas? Los versículos del 12 al 17 de Colosenses 3. Ahí están las cosas del cielo que busca el que sigue a Cristo. Leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí están las cosas del cielo que busca el que sigue a Cristo. Santos y amados, aquí está: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué cosa? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El que sigue a Cristo
busca y pone su mira en las cosas del cielo, donde está Cristo. Y aquí está informándonos la palabra cuáles son esas cosas del cielo que busca, que le interesan al que sigue a Cristo. Después de la muerte de Cristo y su resurrección y exaltación al cielo, ¿qué sigue? Sigue lo siguiente: el discípulo debe andar guiado por el Espíritu Santo. Leamos en Gálatas capítulo 5, Gálatas el capítulo 5 y el versículo 16 en su primera parte con énfasis. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El discípulo debe andar en el Espíritu, debe ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y para qué debe andar el discípulo en el Espíritu Santo, o ser guiado por el Espíritu Santo, mis queridos? ¿Para qué? Esto es una pregunta muy importante, hermanos. ¿Para qué? Vamos a leer lo siguiente: para no satisfacer los deseos de su carne. Para eso debe andar en el Espíritu, para eso debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16, que dice al 21: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí está. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os advierto. Esa es la idea. Os advierto, como ya me he dicho antes, que los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el cielo, en otras palabras. La persona, el discípulo, debe andar guiado por el Espíritu, para entonces ser santo en toda su manera de vivir. La primera carta de Pedro, sí, leamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 14 al 16. Primera carta de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escuchen, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo para ser santos. Noten, en toda nuestra manera de vivir, en la totalidad de nuestro vivir, hermanos.
Entonces, para ser santo en nuestra conducta conyugal como esposos, para ser santos como padres, para ser santos como hijos, para ser santos como estudiantes, para ser santos como maestros, para ser santos como vecinos, para ser santos como patrón o patrones, para ser santos como amigos, para ser santos en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, para ser santo en todas las decisiones, hermanos. Santos en nuestros negocios, etcétera y etcétera. En todas las manifestaciones del vivir debe ser santo, apartado del pecado en todas sus formas, el que es guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Amén. También hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo forme su fruto en nosotros. Gálatas 5. Sí, vamos a leer en Gálatas capítulo 5 y leemos los versículos 22 al 23. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Anteriormente ha hablado de cuáles son las obras de la carne, o lo que hacen los que no están guiados o no andan en el Espíritu Santo. Más, y esto es para los que andan en el Espíritu, para los que son guiados por el Espíritu, más el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Escuchen la reflexión que voy a hacer. El fruto del Espíritu da como resultado ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Este es el plan de Dios. Por favor, en el capítulo 8 y el versículo 29, fíjense lo que dice allí. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó. ¿Con qué propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los beneficios de andar en el Espíritu. El Espíritu forma diariamente, mientras nos mantenemos andando en comunión con Él y guiados por Él. Cada día va formando y haciendo madurar el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el carácter, con el ser de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Sigue. Para el discípulo de Cristo, una vez que Cristo murió, resucitó y está en el cielo, el discípulo debe correr bien su carrera cristiana. Vamos a leer en la carta a los Hebreos,
en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A la diestra del trono de Dios. El discípulo debe correr bien su carrera cristiana. ¿Y cómo debe exactamente el discípulo de Cristo correr su carrera cristiana, según lo que hemos leído? A ver, vean Hebreos 12. En primer lugar, debe correrla despojado de todo peso. Primera cosa. Y de todo peso, por ejemplo, del enojo, de la ira, del resentimiento, de la amargura, de la rebeldía. Debe correr su carrera cristiana despojado del pecado que lo asedia. ¿Y saben cuál es ese pecado? La incredulidad, hermanos. Despojado del pecado de la incredulidad. Debe correr su carrera cristiana con paciencia. Hebreos 12:1 dice la última parte: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y debe correrla puesto sus ojos en Jesús. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Debe correr su carrera cristiana puesto sus ojos en Jesús, para tener la fe perfecta, la fe completa y la fe necesaria hasta el fin, mis queridos hermanos. Amén. Hebreos capítulo 3. Sí, leamos en Hebreos capítulo 3 y leamos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado de la incredulidad, hermanos. Porque somos hechos participantes de Cristo, y aquí está la condición: con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra confianza, que un día pusimos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué más sigue para el discípulo después que Cristo murió, resucitó y está exaltado a la diestra de Dios? Y esto es interesante. El discípulo debe predicar el Evangelio. El mandato de Cristo resucitado a sus discípulos es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos
el capítulo 16 y el versículo 15. Marcos 16 y el versículo 15. Y les dijo, el Cristo que ya había muerto, el Cristo que ya ha resucitado, le dijo, id, una orden, un mandato soberano si ustedes quieren, y por todo el mundo haciendo turismo. No es, y por todo el mundo haciendo turismo. Hay hoy día misioneros que son turistas, que sienten el llamado a las misiones transculturales, y lo que hay detrás de eso es ir a conocer otros lugares, otros países. Y los informes que dan de su obra misionera es cero. El Señor dijo, ir por todo el mundo, no a hacer turismo, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Insisto, hay muchos turistas, dije misioneros transculturales en esta tierra, que cuesta mucho mantenerlos y son peso económico para las iglesias. Pero solo son turistas misioneros transculturales, hermanos. Debemos anunciar el Evangelio a quienes, según Marcos 16:15, ¿a quiénes? A toda criatura, a todo ser humano, a toda persona, hermanos. Y sobre esto vamos a leer los siguientes pasajes. Hechos 1, capítulos 1, 6, Hechos 1, 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos o predicadores. ¿En qué lugares? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no se olviden, hasta lo último de la tierra, no en calidad de turistas misioneros. Insisto en esto, hermanos. Ahora, Hechos capítulo 2. Leamos del 1 hasta el versículo 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y escuchen, y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, hermanos, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, escuchen, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Hablar qué cosa? El Evangelio del Señor. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad,
¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo es que les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirenes, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, las maravillas del Evangelio de Cristo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hermanos, el mandato del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, una vez que venga el Espíritu Santo. Y en ese día el Espíritu Santo los llenó y les dio la capacidad para predicar el Evangelio en su propia lengua a toda la diversidad de tribus, de naciones y lenguas que había en Jerusalén. Aquí hay una cosa muy importante, hermanos. El que predica el Evangelio en cualquier lugar y a cualquier etnia o pueblo, raza o tribu, debe conocer el idioma de esa persona o de esas tribus, hermanos. Cuando Pablo y Bernabé fue llamado a la obra misionera, ellos sabían, en primer lugar, el idioma propio y también el idioma internacional, que era el idioma griego. Hoy día se está mandando misioneros que ni el propio idioma lo hablan bien. Sí. Hay que anunciar el Evangelio a toda persona en su lengua, en su idioma, hermanos. Eso es lo que aprendemos acá. Y aprendemos también de la experiencia de Pablo y de Bernabé. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo debemos predicar el Evangelio, hermanos? Debemos predicar el Evangelio con nuestras palabras, con nuestra habla. Romanos capítulo 10, 11 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y escuchen lo que vamos a leer. ¿Cómo pues invocarán o creerán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio de toda criatura? Con nuestras palabras, hermanos. Pero también debemos predicar el Evangelio a toda persona con nuestra vida cambiada por el poder del Evangelio de Cristo. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Marcos capítulo 5,
el Evangelio según Marcos, el capítulo 5, y leemos los versículos 18 al 20. Marcos capítulo 5, 18 al 20. ¿Listos? Al entrar él en la barca, o sea, el Señor, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, o ir con él. ¿Y qué le dijo el Señor a este hombre? Que había sido salvado por el poder de Cristo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y escuchen lo que dice el versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar, a hablar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre no solo habló del milagro, del poder de Cristo de librarlo de los demonios, no solo habló, también presentó su ejemplo, su experiencia. Ustedes conocían que yo era un hombre poseído de demonios, el terror y el espanto de todos ustedes, pero ahora estoy aquí, sano de mi demencia, de todo lo miserable que fui. Predicó el Evangelio con sus palabras y con el ejemplo de su vida. Y cuando uno presenta o predica el Evangelio, no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida cambiada por el poder del Evangelio, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser sal de la tierra y va a ser luz del mundo, hermanos. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Atención a lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz moral, voy a decir. Así alumbre vuestra luz moral delante de los hombres. Y escuchen, para que vean vuestras buenas obras, vuestra buena conducta, y glorifiquen, alaben, exalten a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que lo ven en tu vida cambiada, en tu vida transformada, en tu vida hecha nueva por el poder del Evangelio del que tú hablas. Así que, hermanos, con nuestras palabras y con nuestra buena conducta, respaldando nuestras palabras, debemos predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Hermana, hermano que me escuchas, estás predicando el Evangelio con tu palabra, respaldada por tu vida, respaldada por tu conducta buena. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Cuando tú hablas, pero no vives el Evangelio de que habla, le hace un daño terrible a la causa del Evangelio.
Porque dice, esta mujer, este hombre, me habla del Evangelio, pero su vida no habla que el Evangelio de que me habla y me esté incitando a que yo lo crea, ha cambiado su vida. Y sabes, si tú solo hablas el Evangelio y con tu vida niegas y haces endurecer el corazón de los que oyen por medio de tus palabras el Evangelio, que no lo vives, escúchame, vas a dar cuenta cuando te presentes ante Dios por el daño que hiciste, que hablaste el Evangelio pero no viviste el Evangelio, no lo mostraste con tu buena conducta, e hiciste que esas personas se vayan al infierno, y Dios va a demandar eso de ti. Es serio esto, hermanos. Así que, una vez que Cristo ha muerto, una vez que Cristo ha resucitado y exaltado al cielo, ¿qué sigue para ti? Que mientras vivas en esta tierra, debes predicar el Evangelio a toda persona con tus palabras, respaldada por tu vida. ¿Entiendes? Y recuerda, si no lo haces así, Dios va a demandar esto con severidad en el día que te presentes delante de Él. Así pues, hermanos, ¿qué sigue para el discípulo de Cristo que vive en esta tierra después que Cristo murió, resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios en el cielo? ¿Qué sigue? El discípulo debe cargar su cruz cada día. El discípulo debe andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu Santo. El discípulo debe correr su carrera cristiana con firme fe, puestos sus ojos única, total y exclusivamente en el Señor Jesús. El discípulo debe predicar el Evangelio a toda persona con sus palabras y con su vida, que vive el Evangelio que habla. Debe predicar el Evangelio con sus palabras y con su buena conducta, lograda por el poder del Evangelio de Cristo, del que habla al que anuncia a los demás. Una pregunta final. Escucha. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿Te has convertido a Cristo? ¿Has recibido a Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Bueno, si eres un verdadero discípulo de Cristo, entonces carga tu cruz cada día y sigue hacia Cristo. Vive guiado por el Espíritu Santo todos los días. Corre bien tu carrera cristiana con paciencia y puesto tus ojos solo en Jesús, únicamente en Jesús, tu Salvador eterno. Y predica el Evangelio de Cristo con tus palabras y con tu vida, con tu buena conducta, lograda por el poder del Evangelio que tú hablas y que ha hecho el milagro de cambiar tu vida, de hacerte una nueva persona, con una nueva manera de vivir.
Y todo esto, hazlo hasta que el Señor Jesús venga a llevarte a estar siempre con Él, allá en el cielo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por este mensaje, pues que lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Amén. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 173. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, goza mi redención. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Sí, Padre Celestial, esta es nuestra oración de cada uno de nosotros. Yo quiero andar con Cristo. Yo quiero vivir con Cristo. Yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Capacítanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para que esta oración sobre lo que queremos, andar con Cristo, llevando nuestra propia cruz y seguirlo con fidelidad hasta el fin, Señor, lo podamos hacer, porque en nuestras propias fuerzas no lo podemos, pero es tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nos llena y nos dejamos guiar por Él, vamos a poderlo lograr. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu amonestación, por tu exhortación. Ayúdanos a que podamos hacer lo que nos corresponde hacer después que nuestro Señor murió, resucitó y está ahora en el cielo. Y que lo hagamos así hasta cuando el Señor venga a llevarnos a estar siempre con Él en el cielo. Amén. Vamos a cambiar un poco el programa y vamos a volver a cantar ese coro. Vamos escalando peldaños y luego cantamos el coro. Sí. Amén.
Vamos escalando peldaños entonces, hermanos, cantemos. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Ahora vamos a cantar. Te amo, Jehová, Te amo, fortaleza Jehová, mía. fortaleza mía. Amén. Con mucho gozo, hermanos, mucha convicción. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío,
iglesia del Dios viviente que dice: Amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Agradecemos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido este culto por la transmisión en vivo de la red social de Facebook. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en el mismo horario, 10:55 de la mañana.